Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 14 de mayo de 2019, en el aire desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580 Tradición, hablando de seguridad, primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. También pueden ustedes bajar la aplicación AM 1580 en Radio Tradición a sus teléfonos y podrán escuchar la emisora las 24 horas del día, todos los días del año, en el lugar del mundo en el que se encuentren. Agradecemos el pase del programa La Mirada Vecinal y su conductor, el señor Diego García. Hoy vamos a tocar un tema especialmente sensible, del cual la prensa nos da conocimiento casi diariamente. Ayer mismo, sin ir más lejos, casos repetidos, no por ellos menos graves, no por ellos menos serios. Un profesor le prometió buenas notas a una alumna a cambio de sexo y abusó de esta jovencita. Esta jovencita, una alumna del secundario de 14 años. El imputado fue detenido a la salida de la escuela en la que trabajaba y en la que esta chiquita de 14 años cursaba su secundario. Obviamente que fue bajo coacción, que a veces no necesita ser solamente la violencia. Este individuo obtuvo de esa jovencita el consentimiento, viciado por supuesto por la edad de la menor, que si hacía lo que él pretendía que hiciera, le iba a ir bien en la materia. Obviamente, cuando esta chiquita hizo conocer la situación en su casa, se puso en marcha todo el mecanismo judicial. Este individuo fue detenido por la DDI de La Matanza, imputado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada. Después vamos a explicar por qué, independientemente de que la menor prestara consentimiento o no, este individuo debía ser imputado como lo fue. También tuvimos noticias hace 3 o 4 días en una universidad, que a veces es preferible no nombrar las instituciones porque las instituciones son ajenas a estas situaciones en la generalidad de las veces. Y como está actuando la justicia, no se deben mencionar instituciones gratuitamente, salvo que se tenga alguna evidencia, alguna prueba concreta de que hay participación o falta de cuidado por esa institución. En este caso es una universidad nacional importante del interior del país. Se tuvo conocimiento también, un docente universitario venía abusando de jovencitas desde hace aproximadamente 4 o 5 años. En diciembre pasado hubo una reunión de víctimas y se decidió hacerlo público, y no es fácil para una víctima hacer público que ha sido sometida, que ha sido abusada. Y cuando digo víctima, hablo tanto de varones como de mujeres. Esto realmente es un problema desde hace muchos años que está ocurriendo esto. Afortunadamente toma visibilidad en los medios
y se puede alertar a la población, se puede alertar a la gente, usted puede hablar con sus hijos, puede hablar con sus nietos, y cada familia hablará con los menores de edad que pertenezcan a esa familia, esclareciendo algunas situaciones, aplicando el sentido común. Aquí no es necesario ser especialista en nada para poder alertar a nuestros hijos, a nuestros nietos de distintas situaciones que podrían llegar a ponerlos seriamente en peligro, sobre todo porque estos individuos generalmente son muy simpáticos, como se dice en la jerga coloquial, son muy entradores, y la mayor parte de las veces, con una frecuencia muy importante, esto se da en situaciones intrafamiliares, en relaciones parentales, en relaciones de amistad, en relaciones con sacerdotes, con docentes. Por eso, posteriormente, el delito se califica precisamente por la calidad de los autores que deberían ejercer la custodia, la protección, la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder desarrollar este programa de hoy que hemos titulado El perfil del abusador sexual, hemos convenido una entrevista con la doctora Mirta Vago. La doctora Vago es abogada, es doctora en ciencias penales, licenciada en psicología. Realmente la doctora Mirta Vago es una profesional de una vastísima experiencia en este campo que vamos a tratar, vastísima experiencia. Y como digo siempre, no solo experiencia académica, sino de campo, que es lo más importante. Seguramente a través de la entrevista que tengamos con ella nos va a relatar, nos va a dar algunos indicadores, como se dice ahora, algunos tips. Yo prefiero no utilizar palabras ajenas al lenguaje español, que es muy rico. Nos va a dar algunos indicadores que es importante escuchar bien, escuchar a los que saben, tener la humildad de saber escuchar, Muchas veces pululan por los medios charlatanes que dicen cualquier cosa, no tienen ni idea de lo que están hablando, y como repito hasta el cansancio, cuando se malinforma se desinforma. Así es que siempre hay que ir a la fuente, siempre hay que ir a la persona que sabe, para que nos pueda poner, como dicen los profesionales del derecho, en autos y saber a qué atenernos y desterrar de una vez por todas, cosa muy difícil, desterrar los mitos urbanos, las cosas que a veces se dicen, que es un enfermo mental, que no es un enfermo mental. Bueno, eso lo dirá a la postre, o lo dirán a la postre los profesionales indicados, y lo valorará el magistrado o el tribunal correspondiente en el caso de si alguna causa llegara a debate oral. Eso es otra historia. Nosotros, como hombres de a pie, como ciudadanos comunes, como usted, como yo, como su vecina, como su familiar, tenemos que estar atentos y con los oídos bien abiertos a quien sabe, y recurrir siempre a la fuente, ante la menor duda consultar. Hay que tener un trato permanente con los docentes. Los padres no tienen que esperar que les llegue el cuaderno de comunicaciones. Sin que los convoquen, el padre o la madre tiene que ir a la escuela a hablar con los docentes. Tienen que ir, no basta el cuaderno de comunicaciones. Y esto lo vemos reflejado en los medios. Muchas veces esa criaturita o esa criatura que ha sido víctima de un abuso sexual tiene un cambio en su conducta, tiene un cambio en sus costumbres, y esos son algunos de los indicadores que los padres observadores suelen ver, y entonces ahí se pone en marcha el mecanismo de reproche, y que obviamente en la mayoría de los casos se judicializa, y después a la postre es la justicia la que resuelve. Vamos a ir entonces a la primera pausa de este programa de hoy. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación telefónica con la doctora Mirta Vago, nuestra invitada de la fecha. Adelante, por favor. Me dice que tenemos al aire a la doctora Mirta Vago. Mirta, buenas tardes. Hermes Acuña te saluda. Buenas tardes, Hermes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, lo saludo a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. ¿Hay buen retorno, Mirta? ¿Escuchás muy bien? Escucho bien. Bien. ¿Ustedes? Perfectamente. Bueno, como ya sabes, Mirta, el programa hoy hemos titulado El perfil del abusador sexual, porque le explicaba a la audiencia en la editorial, en la introducción, todos los días los medios nos traen referencias de hechos similares
en todo el país, especialmente en aquellas personas que mantienen relaciones parentales, intrafamiliares o de amistad, o sacerdotes o docentes con los menores abusados, y que era importante escuchar a los que saben, porque nos podrían dar algunos indicadores acerca de cómo manejarnos, porque lo más importante en esto, como de costumbre, siempre es la prevención. Perfecto, sí, seguramente es muy importante este tema, y es importante conocer que no existe un perfil determinado del abusador. Muchas veces pensamos en que un abusador puede ser un enfermo mental, comúnmente conocido como un psicótico, como un maníaco, o incluso un discapacitado intelectual, pero no siempre es así. ¿Y cómo sería entonces? Quiere decir que a veces el imaginario popular asemeja al abusador con cara de demonio o con cara de ángel, porque se mimetiza con el resto de la comunidad. Se mimetiza con el resto, tal cual, porque no siempre tampoco son los psicópatas a los cuales nosotros conocemos como perversos o antisociales. Pueden ser personas normales. Tal cual. ¿Y hay alguna pauta general como para que podamos conocer a rasgos generales cuál sería el perfil del abusador y qué entendemos por abusador, Mirta? Bueno, el abusador... Hola. Sí, adelante. Sí. El abusador es un sujeto que en condiciones superiores, ya sea por la edad, por la fuerza, por su posición social, inclusive económica o inteligencia, provoca un daño físico, psicológico o sexual contrario a la voluntad de la víctima. Claro. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Sin consentimiento. Inclusive a veces puede haber consentimiento, pero cuando hay un menor, ese consentimiento no existe. Claro, yo lo decía en la editorial eso precisamente porque cité un tema que precisamente ayer tomó dimensión en los medios respecto del abuso de una jovencita de 14 años y el autor, el individuo, un docente de la escuela secundaria en la que esta chiquita asistía, mantuvo relaciones sexuales con esta criatura, diciéndole que con eso iba a mejorar el rendimiento académico y que iba a obtener buenas notas. Y yo le decía en la editorial que hay una diferencia en la edad, que si hay o no consentimiento la situación jurídica cambia, y que lo íbamos a hablar con la especialista que precisamente sos. Claro, no, en realidad no cambia esto, porque el abuso sexual es un delito contra la integridad sexual de las personas. No, yo decía en cuanto a la edad de la víctima, el consentimiento o no. El tema de la edad de la víctima, menores de 16 años, tal cual. Por más que den consentimiento, son personas inmaduras. Exactamente, eso es lo que dije, tal cual, sí. Tal cual, sí, es así. Y con respecto al abusador, como decíamos anteriormente, no son personas extrañas, o sea, puede ser cualquier sujeto que aparentemente es normal, tener amigos, tener familia, trabajo. Por esto que hablábamos en cuanto a que puede ser un sujeto que conocemos ya sea en la escuela o algún profesor o alguien que tenga un cierto acercamiento con la posible víctima. Claro, tenemos casos paradigmáticos en la historia criminológica argentina, de sacerdotes, psicólogos, docentes. Hay algunos que son contemporáneos y han tomado una gran difusión mediática, inclusive hay algunos cumpliendo condena respecto de este tipo de delitos. Y abusar, ¿qué significa, Mirta? ¿Usar mal algo? Abusar en el hecho específico en cuanto al abuso sexual es una acción que ejerce, una acción de contenido sexual que ejerce un sujeto sobre otro, sobre otro que está en condiciones inferiores, donde puede tener relaciones sexuales o simplemente tocamiento. Claro. No solamente hay que un abuso sexual tiene que ver con la cuestión de la penetración, tal cual. O calificado por ser sumamente ultrajante porque hay relaciones sexuales comprobadas o porque hay más de una persona que interviene, etcétera, pero pueden ser situaciones de tocamiento también. Claro, las caricias indecentes, el tocamiento impúdico. Exactamente. Claro. Generalmente
el artículo 119 del Código Penal, que habla de los delitos contra la integridad sexual. Hay algunos delitos que han quedado subsumidos en este artículo, cuando hablamos en su momento de abuso deshonesto, cuando hablábamos de violación. Claro, ahora en realidad el abuso sexual o los delitos contra la ley de integridad sexual inclusive se contemplan todos los tipos de penetración, no solamente la penetración a nivel genital, sino puede ser genital oral, que es lo que se ha incluido en la ley, o genital anal. Así es. También la introducción de objetos, la penetración, etcétera. Claro, sí. Con respecto a los niños, por ejemplo, esto que usted decía de tener cuidado, siempre se dan, en lo general, dentro de un ámbito donde se conoce al niño, que puede ser el ámbito familiar, algún tío, algún padrastro, algún primo, algún abuelo. Sí, relaciones parentales. Exactamente, o también en el ámbito escolar, profesor, maestro, etcétera, ¿no? Donde no solamente ahí ya le digo tocamiento, sino también contactos. Contactos o exhibicionismo. Claro, muy bien, eso es interesante, el exhibicionismo. Y representantes de distintos credos también, porque... Por supuesto, sí. Decía, tenemos un caso paradigmático que está cumpliendo condena, no lo voy a nombrar porque ya todo el mundo sabe a quién me refiero. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es la pedofilia por un lado y qué es la efebofilia por el otro lado, Milita? La pedofilia, bueno, muchas veces se confunde la pedofilia con el pederasta. Así el es. pedófilo es aquel que tiene un amor por los niños, pero que queda en la fantasía solamente. O sea, no llega a concertar el tema de la violación, ¿no? Bien. En cambio, el pederasta sí. El pederasta deja de lado la fantasía y pasa a la acción. Claro. Estamos hablando de parafilias, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no explicamos brevemente, por favor, qué significa parafilia? Es el amor por los niños. Por eso le decía que es diferente cuando una persona queda solamente fijado en esta cuestión del amor por los niños y otra es cuando lo lleva a la acción. Sí, correcto. Eso sería el concepto específico, llevarlo a la acción. Ahora, el autor puede ser autor y también puede ser autora. Por supuesto, lo que pasa es que en la mayoría de los casos son hombres, en un 80% con antecedentes inclusive de abuso sexual en la infancia. Y las mujeres son menos frecuentes, pero también existen. Lo he visto dentro de mi experiencia profesional, en algunos casos con docentes de nivel inicial. Cuando te referías que han sido objeto de abuso en la infancia, estamos hablando de los actores. Estamos hablando de los actores, sí, pueden haber sufrido alguna situación de abuso. Respecto... Eso en la infancia. No quiere decir que todas aquellas personas que hayan tenido una situación de abuso en la infancia se vayan a convertir en abusadores. No, seguramente, claro. Está bueno dejarlo claro eso porque generalmente... A ver, esto depende de cómo se resuelva la cuestión del abuso, cuál haya sido la contención que haya tenido este niño en su momento de haber sido abusado. Claro, sí. Sí, adelante, por favor, adelante. No, lo escucho. Mi pregunta es, el abusador sexual, ¿podríamos compararlo con los homicidas seriales? ¿Puede haber algún organizado y algún desorganizado? ¿Puede manejarse de esa manera? El abusador puede cometer abusos en forma serial, o sea, ser consecuentes en esta cuestión de los abusos, pero no siempre es así. No, yo no dije que fuera siempre. Yo pregunto si podemos hablar de un organizado y un desorganizado. El desorganizado es aquel que puede ser un abusador ocasional, que tiene, que ante una determinada oportunidad puede aprovecharla y cometer una situación de abuso. Por ahí puede ser a lo mejor algún adolescente que está con algún niño, que lo han dejado a su cuidado y que tiene toda esta cuestión, estas cosas de la fantasía y que lo lleva a cabo. Ahora, el serial no, ya hay una premeditación con respecto al tema del abuso. Sí, claro, hay una planificación.
donde lo que el otro no le importa, o sea, no hay una empatía, no le importa el otro, piensan que la víctima debe sufrir, y en el sexo no buscan tanto la satisfacción por el sexo en sí mismo, sino por la cuestión del poder, de codificar a la víctima. Claro, cosificar a la víctima, exactamente. Exacto, ejercer el dominio. Tal cual, tal cual. ¿Esa sería una característica de los psicópatas? Podría serlo, sí. ¿Podría serlo? Podría serlo. ¿Y por qué no podría serlo? El psicópata es una persona que tiende a cosificar al otro. Claro, por supuesto. Podría no serlo, por esto que le digo que no siempre el abusador es un psicópata. Puede ser una persona normal, que no tiene una personalidad extraña, que suelen ser seductores, que no tienen antecedentes, a veces no tienen ningún otro antecedente. Claro. Evaden la responsabilidad, sí. Y son punibles porque tienen conciencia de que lo que hacen está mal. Sí. Lo que pasa es que culpan a la víctima. Claro. Suelen decir, bueno, me provocó, cómo se vistió de tal o cual manera, o tenía un shortcito, o salió a la noche, etcétera. Eso es lo que suelen hacer los abusadores. Pero no todos los abusadores son psicópatas o antisociales. Claro, sí, está muy claro. Y en cuanto a la víctima, en el caso de que se trate de menores, ¿qué es lo importante que se debería hacer en primera instancia cuando tenemos un menor víctima de un abuso sexual, o con penetración o sin penetración, pero abusado al fin? Bueno, lo primero es sumamente importante dar contención y hacer la denuncia. Seguro. Hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Sea donde, en la autoridad judicial o policial o inclusive en la fiscalía, ¿no? Tal cual. Que es donde se le va a recibir la declaración al adulto que acompaña al niño. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al niño no se lo entrevista, no hay un primer contacto con el niño, sino que se le hace una entrevista al adulto para, o sea, se toma la denuncia. Sí, claro. Después, bueno, una vez que se toma la denuncia, se coordina con la fiscalía para llevar a cabo la evaluación y ver cuáles son los perjuicios que ha tenido este niño. Si hubo abuso con penetración, va a tener que tener un examen médico. Sí, y entrevista con psicólogo, como usted. Sí, por supuesto. Primero se realiza la entrevista médica y después se realiza la entrevista psicológica. Claro. Debe ser lo más pronto posible todo esto. Claro, sí, obviamente, sí. El menor es reconocido por un médico legista para certificar si hay lesiones o no hay lesiones, el primer caso. Exactamente. Para determinar la gravedad del hecho. Claro, ¿no? seguramente. Que hay hechos más graves y otros menos graves. Eso no implica que no sean graves, sino que hay más o menos. No, claro. Hasta hemos visto lesiones gravísimas y muertes por este tema de los abusos sexuales. Exactamente. Los hemos visto más de una vez. Algunas lamentablemente terminan con la muerte. Eso es cuando los abusadores tienen dentro de las características de personalidad cierta cuestión sádica. Bien. ¿Y cómo sería la labor del investigador, llámese investigador policial, llámese investigador judicial, llámese psicólogo o psicóloga quien atiende a la víctima? Bueno, si es a nivel policial, a nivel institucional, se hace la denuncia, como le dije anteriormente. Esa formalidad procesal, desde luego. El tratamiento de la víctima. Se realiza una entrevista psicológica y la entrevista psicológica con el menor la llevan a cabo profesionales especializados. Sí. Y que esta entrevista con el menor se va a llevar en un determinado lugar conocido tal vez por el público, como la cámara Gesell. Claro. Se realiza una entrevista que viene a ser la declaración testimonial que puede dar el niño. Y allí se evalúan todas las posibilidades en cuanto a las condiciones que tiene el niño, ¿no? Afectivas, los recursos, las expresiones. Y esa cámara Gesell, ese lugar que el niño va a dar testimonio, se filma. ¿Para qué se filma? Para evitar que este niño sea
victimizado una y otra vez en futuras entrevistas. Claro, yo voy a hablar precisamente de la revictimización, esa es una pregunta que iba a hacer. ¿Quiénes participan de ese interrogatorio al menor en la Cámara Gesell? En la Cámara Gesell generalmente participa el psicólogo, que depende del cuerpo técnico auxiliar de las dependencias judiciales. Bien. Eso dentro del ámbito, ¿no? Dentro del recinto. Dentro del recinto. Dentro del recinto suele haber un teléfono porque se comunica con el exterior. Y en el exterior se van a encontrar determinados profesionales, las partes, los profesionales, el juez, la fiscalía, la defensoría de menores y en algunas oportunidades también peritos de parte. Yo he actuado varias veces a lo largo de mi experiencia como perito de parte. Sí. Esos determinados profesionales, ¿qué profesiones serían que estarían representadas por fuera del recinto propiamente dicho de la Cámara Gesell? Fuera del recinto están los abogados que defienden a cada una de las partes. Bien. El defensor de menores. Bien. La fiscalía. Peritos psicólogos. Bien. Y el juez de garantía, por supuesto. Claro, si hay diputados mayores, desde luego. ¿Y familiares del menor víctima? Pueden estar presentes, pero en general se evita. Se trata que no. Se trata de evitar. Claro, se trata de evitar y cada uno de los familiares está representado por un letrado. Claro, seguramente. ¿no? Y se presentan como personales damnificados. Ahora, Mirta, ¿qué pasa si el psicólogo o psicóloga que esté dentro del recinto de la Cámara no establece un buen vínculo con el menor víctima? Porque puede suceder y ha sucedido. Ha sucedido, pero para evitar esto, en líneas generales se realiza una entrevista previa con el niño. Una entrevista previa para lograr un buen rapport con el niño, que el niño pueda tener confianza en este profesional. Esto no quiere decir, porque es importante, que el profesional vaya a brindarle el relato, sino que lo facilite, que le dé la posibilidad de hablar, de tener confianza, porque es muy difícil esta cuestión de la develación, ¿no? Sí, es muy difícil, claro. Es muy difícil, claro, para la víctima es muy difícil. Por eso, en función de esto que usted me decía de la familia, sería importante que la familia no esté. Puede estarlo, porque tiene derecho a estar. Sí, por supuesto, por eso lo pregunté. Sí. Porque a veces sucede que en lo posible se trata que no esté la familia. Exactamente, por eso las partes están representadas claro, por un letrado, claro. Y se pueden realizar preguntas, incorporar nuevas preguntas para poder esclarecer y que el niño pueda aportar la mayor cantidad de datos. Mirta, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos ante una falsa denuncia? Es decir, que un menor por alguna situación denuncia lo que realmente no ocurrió. ¿Qué elementos tenemos, qué técnicas tenemos, qué herramientas tenemos como para llegar a saber que esa denuncia o ese hecho fue inexistente que motivó esa denuncia? Porque también lo he visto muchas veces. Es cierto, es una de las cuestiones que le iba a plantear. No siempre o no todas las denuncias son veraces. ¿Qué es lo que sucede con esto? Se realiza una entrevista preliminar con el menor también y se realiza también una entrevista con el progenitor que lo acompaña. Se evalúa sobre todo cuál es el vínculo con el imputado y cuál podría llegar a ser la intención de inculparlo en algo. Para esto también es todo un proceso, es un proceso arduo y difícil también de llevar a cabo. Ya le digo, se realizan entrevistas con el progenitor, que es el que acompaña, el que lleva a cabo la denuncia, y después se realizan entrevistas con el niño. Se toman técnicas de investigación psicológica y en especial se tienen en cuenta todos los factores relacionados con los cambios que podría llegar a tener el niño. Algunos cambios son específicos de la situación de abuso y otros no, que podrían llegar a confundirse en algunas oportunidades, como suele pasar, con situaciones de violencia familiar. Es decir, el menor víctima, yo lo decía en la editorial, lo decía en la introducción, el menor víctima tiene
un cambio en su conducta, inclusive un cambio en su apariencia, un decrecimiento en el desarrollo escolar y laboral, si es que lo tiene, y muchos chicos lamentablemente a la vez que estudian también trabajan, y eso son los indicadores primarios. Por eso decía yo que la familia tiene que estar atenta a este tipo de cosas. Exactamente, hay cambios que son síntomas, ¿no? Que ya pueden ser síntomas físicos, claro, síntomas del carácter, emocionales, sociales y sexuales. Con respecto a los sexuales son los más significativos, porque un niño que no ha vivido una situación de abuso, hay determinado tipo de terminología que no la puede conocer, que no está dentro de sus posibilidades. ¿Sí? Me ha pasado hace poquito tiempo en una cámara Gesell, donde una niña que había sido abusada en el colegio comenta, por ejemplo, que había un león que sacaba el pene y que salía como una plasticola. Eso no es un conocimiento de un niño que no ha vivido una situación de abuso. Absolutamente. Absolutamente. Y después hay otros síntomas como por ejemplo la masturbación excesiva, el lenguaje que pueden tener los niños, el exhibicionismo, el tratar de tocar por ejemplo a un hermanito. Si han vivido una situación de abuso, puede ser que intenten mostrarlo a través del juego con un hermanito menor, por ejemplo. O sea que se tiene que tener en cuenta todo dentro de esta cuestión de la evaluación, ¿no? Y con respecto, ya le decía, lo más importante son los síntomas sexuales. Con respecto a lo social también tienden a estar retraídos, tienen vergüenza. Y se aíslan, claro, sí. Tienden a aislarse, a no realizar actividades cotidianas, por ahí en no querer ir al colegio y fundamentalmente tenerle miedo a las personas mayores, desconfianza, ¿no? Sí, claro. Inclusive alteran su ritmo de descanso, su ritmo de sueño, su alimentación. Es decir, son cosas que realmente la familia más cercana, llámese padres o tutores o abuelos o quien sea, deben estar atentos a este tipo de cosas, porque también interpreto que es una demanda de auxilio, a veces ser escuchado. Seguramente que es así. Con respecto a lo que usted decía, con respecto al sueño, los chicos suelen tener pesadillas, claro. O no pueden dormir, o necesitan tener la luz prendida, o ciertas cuestiones que son muy significativas. Y algo también importante es la pérdida del control de esfínteres. Cuando un chico que ya había controlado esfínteres empieza con enuresis o encopresis, eso son síntomas a tener en cuenta. Sí, también los trastornos en la alimentación, puede tener de pronto dejar de comer o al contrario, a través de la ansiedad comer compulsivamente. Otro de los síntomas significativos es el bajo rendimiento escolar, atención, concentración, que esto es lo que generalmente después se suele hacer, solicitar un informe al docente para ver si existieron o no cambios a partir de la época donde supuestamente fue padecido el abuso. Muchas veces llega a conocimiento, por lo menos del personal policial, estas situaciones por parte de los gabinetes psicopedagógicos de los establecimientos educativos. Muchas veces realmente funcionan bien, porque el docente es una figura muy importante en todo esto, muy importante, porque tal vez el chico pase una gran parte de su tiempo, como lo sabemos, en la escuela, y si el gabinete y la docente están atentos, a veces esto llega a conocimiento y se pone en marcha todo este mecanismo de contención y de obtener realmente la certeza de lo que está pasando a esa criatura. Exactamente, muchas veces la denuncia surge a través del gabinete escolar. Muchas veces, sí. En muchas oportunidades. En muchísimas son quienes están, como usted bien dijo, en contacto con los niños todos los días. Claro, sí, lo hemos visto muchas veces. ¿Y qué pasa con los pedófilos casados?
con los pedófilos. Casados. Casados, y bueno. O que vivan en pareja, no importa que sean casados, o que vivan en pareja. Sí, bueno, pero eso es lo que yo le decía. Tienen aparentemente una vida normal, pero el problema lo tienen con la sexualidad. Son personas que por lo general tienen una regresión a etapas anteriores de su vida y asimismo no tienen satisfacción en la vida sexual adulta. Por eso buscan niños o buscan personas que puedan dominar o que no puedan cuestionarle la sexualidad. Claro. Y sería importante, y como síntesis para ir redondeando la nota, nos quedan 3 o 4 minutos, sería importante una reflexión de tu parte, como consejo, como sugerencia para la familia y también para los docentes y para todo aquel que tenga contacto con menores, para poder detectar tempranamente situaciones como estas, o para prevenirlas que no ocurran, o si ocurren, discontinuarlas. Bueno, fundamental tener en cuenta todos los cambios que el niño puede llegar a tener en su conducta. Claro. Eso es fundamental. También la comunicación entre el colegio y la familia, que muchas veces se ha perdido esta cuestión del respeto hacia el docente. Voy a hacer un puntito ahí, Mirta, si me permitís. Sí. Yo decía en la editorial que los padres no deben esperar el cuaderno de comunicaciones. El padre o madre tiene que estar en permanente contacto con los educadores de sus hijos e ir a la escuela sin ser convocados a ver qué es lo que está pasando. Tal cual. Y algo fundamental con respecto a los papás, le tienen que enseñar a los niños que el cuerpo es de sí mismo, que nadie debe tocarlo, que nadie tiene derecho a tocarlo. Así es. ¿Sí? O sea, como enseñarles a que ellos mismos se puedan cuidar, porque ni los papás, ni los docentes, ni la familia está presente constantemente. Claro. Ya. Entonces, bueno, fundamental que aprendan a cuidarse y que nadie tiene que tocarlos. Y eso también es una forma de ayudarlos a crecer y a madurar. Así es. Fundamentalmente, uno no puede vivir por los hijos o por los nietos las experiencias que tienen que vivir ellos, pero sí darles las herramientas para que puedan manejarse de la mejor manera posible. Esa es nuestra obligación. Exactamente, inculcarles el tema de la responsabilidad, del cuidado, ¿sí? Y como norma general eso, ¿no? Que se puedan cuidar. Si bien es cierto que los nenes son muy chiquititos a los 2 o 3 años y que también van a los jardines, uno de a poco les puede ir enseñando esto. El cuerpo es mío, nadie tiene que tocar. Absolutamente. Y en caso de tener que vehiculizar una denuncia, ¿cuál sería el camino indicado? ¿Cuál sería la forma más rápida de que se ponga en marcha el mecanismo jurídico judicial como para que esto se pueda investigar y cesar alguna situación? Fundamentalmente la denuncia policial. Bien. La denuncia policial, y de ahí se pone en marcha todo el mecanismo, porque se da parte a la fiscalía de turno y en menos de 24 horas al asesor de menores, a la oficina de asistencia a la víctima. Se pone en marcha todo un mecanismo. Por eso es importante denunciar. Y eso también alivia a la víctima. No, sin duda, claro que sí. Sin duda, cuando la víctima puede hablar, evidentemente que siente un alivio muy importante. En general, en los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires se cuenta con toda esta estructura que acabamos de conversar. Se cuenta con la estructura. Lo que sucede es que en cada uno de los distritos judiciales suele haber 1 o 2 cámaras jefes. Por lo general hay una. En la ciudad de Buenos Aires sí hay 3 cámaras jefes. Pero de todas maneras se lleva a cabo. Se lleva a cabo y con bastante prontitud. Mirta, ¿algo para agregar? ¿Algún remate, alguna conclusión que te interese dejarnos? Con mucho gusto te escuchamos. Bueno, yo creo que es importante, como decíamos hace un rato, tener en cuenta todas estas cuestiones y también ser cuidadosos con el tema del abuso, porque en muchas ocasiones se hacen denuncias que no son reales. Entonces, el abuso de las denuncias hacen que a veces aquellas denuncias que son ciertas queden como inverosímiles, ¿sí? O sea que tengamos cuidado, pero tampoco nos persigamos tanto y podamos llevar a cabo todo esto como corresponde, ¿no?
Bueno, Mirta, muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido. Ha sido de suma utilidad para todos nosotros y para la audiencia. Estos productos de la experiencia de los años, y como decía en la editorial, tu experiencia no solo académica sino de campo, que es fundamental poder aunar ambas experiencias para que podamos tener nosotros pautas, podamos tener indicadores para poder llegar a hacer prevención cada cual en el círculo en que se maneja. Exacto, estar presentes pero no perseguir, eso es importante. Excelente, me gustó eso, es un broche de oro, estar bueno. Presente pero no perseguir, es un broche de oro. Bueno. Mirta, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un abrazo, gracias. Igualmente, igualmente. Bien, ha sido la doctora Mirta Vago, abogada, doctora en Ciencias Penales, licenciada en Psicología. Muy interesante realmente esta conversación, muy interesante. Vamos a la última pausa de este programa de hoy, Iván. Seguimos entonces, nos quedan 10 minutos de programa. Realmente, reitero, interesante esta charla que hemos tenido con la doctora Vago, muy interesante. Y me gustó mucho eso, por eso reitero lo del broche de oro. Me gustó mucho eso. Prevenir pero no perseguir. Esto es realmente muy interesante. Es un digno broche para la nota con la doctora Vago. Y esto está al alcance de cada uno de nosotros. Esto está al alcance de cada uno de nosotros. A nuestros hijos, a nuestros nietos, los tenemos que empoderar, que está tan de moda esto, los tenemos que empoderar. Es decir, nosotros tenemos que darles las herramientas. Hay experiencias que no podemos vivir por el otro, aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros nietos. Pero sí darles las herramientas como para que puedan defenderse, como para que puedan estar alertas. Ustedes se acuerdan, hace muchísimos años, lo que tenemos, ciertos años, o ya muchos años, nuestros padres nos decían, no aceptes ninguna golosina de ningún desconocido, no te quedes a hablar en la calle con ningún desconocido, no subas a ningún auto si un desconocido te dice que te lleva hasta la esquina, por decir. Y esto no por viejo es menos cierto, eso está absolutamente vigente, absolutamente vigente. Obviamente que los tiempos han cambiado, se ha dado sustracción de menores, y yo no digo secuestro, ni digo rapto, no digo nada de eso. Digo que se han dado sustracción de menores en distintas situaciones, inclusive arrancado de la mano de su madre o de algún familiar cuando iban caminando por la calle. Los tiempos han cambiado, hay que tomar otras providencias, hay que tomar otros cuidados, pero siempre hay que... Acá lo más importante es el diálogo. Acá hay que hablar en familia estas cosas. Hay que adecuar el contenido de lo que se dice a los chicos en la medida de la madurez que ese chico tenga. Y la doctora hablaba de chicos de 2 o 3 años, y a los chiquitos de 3 o 4 añitos ya hay que empezar a enseñarles que su cuerpito se lo tocan ellos solos y nadie más. En el caso de mamá, que los tenga que cambiar, que los tenga que limpiar, inclusive entre hermanitos. Ningún hermanito tiene que tocar al otro por ninguna razón. A los propios hermanos hay que decírselo. Tu cuerpo es tuyo y no lo toca nadie. Excepto, claro, hay que explicarle, cuando vas al médico, el doctor te va a tocar porque te va a tocar la panza, porque te va a hacer abrir la boca, te va a mirar el oído, te va a mirar la nariz. Esas cosas que se dialogan en un hogar durante todos los días, eso hay que mantenerlo en el tiempo. Hay que mantenerlo en el tiempo. La forma más elemental de aprendizaje es la repetición. Esa es la forma más elemental de aprendizaje. Repetir y repetir y repetir hasta el cansancio. Y no hay que cansarse nunca. Hay que repetir. El chico cuando pone el pie en el umbral de la casa empieza otro mundo. Una cosa es puertas adentro y otra cosa es el umbral y la puerta y la selva que es la vida cotidiana. Para eso tenemos que preparar a nuestros hijos, para eso tenemos que preparar a nuestros nietos, permanentemente, hacerles saber que estamos presentes, hacerles saber que los vamos a escuchar. A veces hay conductas disvaliosas, porque los chicos pretenden llamar la atención, porque se sienten no queridos, porque sienten que no existen,
entonces tiene una conducta disvaliosa para llamar la atención, y eso también hay que saber verlo, eso también hay que saber verlo. Hay que hablar, 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 y también escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Esto es el ABC de todo esto. Ya que estamos hablando de menores, con fecha 4 de mayo, hace 2 semanas, y esto es inquietante, ¿eh? Esto salió publicado en un medio de Mar del Plata, en redacción 0223, reitero, el 4 de mayo pasado. A muchos menores les ajena la justicia, se manejan con la ley de la selva. El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, reitero, del Departamento Judicial de Mar del Plata, advirtió en el último tiempo un elevado índice de reiteración delictiva en los menores que se encuentran en una situación de conflicto con la ley penal, y también manifestó el fiscal Walter Martínez Soto una profunda preocupación por la recurrencia de hechos cada vez más violentos. El funcionario judicial insistió en sus críticas por la falta de recursos y políticas del Estado para atender la problemática de los menores, y pidió que la contención no solo se focalice en los adolescentes imputados de delito, sino también en sus familias. Si hay un trato virtualmente salvaje, el pronóstico a futuro no puede ser muy civilizado. El abordaje no debe incluir a una sola persona. Obviamente que los recursos económicos que hay que usar para esto son abultados, y que a veces hasta implica sacar a la familia del lugar donde vive. Pero hay que tomar conciencia de que hay lugares que viven una realidad completamente distinta a la del macrocentro o del centro de la ciudad, enfatizó, y por supuesto que se dirige y se refería a la ciudad de Mar del Plata. Hay situaciones de violencia, dice el fiscal Soto, donde la ley se transformó en la ley de la selva. En ese marco, recordó que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil no está dispuesto solamente para aplicar penas, sino que lo más importante es la labor social que define para cada caso en particular. Como esto es caro, el Estado no lo cumple y termina siendo un desastre, agregó el fiscal Martínez Soto. Cada vez hay más chicos y menos personal para atenderlos, y el presupuesto también es menor. Así es imposible trabajar, lamentó. Ante ello, el fiscal consideró también que el espíritu de la reforma que impulsa en el Congreso el Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabilidad va en la misma sintonía, por lo que aseveró que esta iniciativa va camino al fracaso. Fíjense ustedes qué importante que es todo esto. Este fiscal, repito, Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Mar del Plata, se refiere a la reforma del Código Penal de esa comisión que preside el doctor Mariano Boriski. Por lo que acaban ustedes de escuchar, que lo he leído textualmente, según la noticia publicada en el multimedio redacción 0223 de Mar del Plata, con fecha 4 de mayo, hace unos días, este fiscal descree que ese proyecto, en cuanto se refiere al tema de la minoridad y al bajar la imputabilidad, va en la misma sintonía, por lo que aseveró que esta iniciativa va camino al fracaso. Cuando dice va en la misma sintonía, por todo lo que les leí, dice que como todo este tratamiento de la delincuencia juvenil es caro, el Estado no lo cumple y termina siendo un desastre. Y habla de la labor social, que hay que definirla obviamente para cada caso. Hoy, cuando entrevistábamos a la doctora Vago, ella habló del factor social. Fíjense ustedes cómo todo esto se imbrica, como todo esto tiene una interrelación absolutamente importante. Una cosa es consecuencia de la otra, y nos encontramos ante este panorama que realmente, para este fiscal,
para este fiscal no es demasiado alentador. De cualquier manera, sabemos, y lo hemos hablado con algún profesional de derecho, precisamente con el doctor Martín Ferrá, también del foro local de la ciudad de Mar del Plata, hemos hablado del colapso de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, nos decía Ferrá, y también se nos mencionó quien les habla, cifras oficiales de la Procuración General de la Corte, de las miles de causas iniciadas, solo el 1.7% llega a sentencia. Fíjense ustedes cómo estamos con la justicia en la provincia de Buenos Aires. También les mencioné en el programa pasado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un escrito, mediante una resolución, había llamado severamente la atención de la Corte o de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por la dilación, por el tiempo transcurrido en que algunas causas llegan al debate oral, y mencionaba ni más ni menos que 12 años. Así es que realmente hay un cuestionamiento serio a la justicia en la provincia de Buenos Aires, y todo esto se enmarca dentro de este contexto que es bueno recordarlo, porque no estamos hablando de cosas aisladas, todas tienen un contexto y este es el que pretendimos darle. Acabo de ver al señor Alberto Chiesa, que ingresó a la emisora con su equipo, así que le damos la bienvenida, le hacemos el pase a su programa Ciudad Solitaria. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Tenga buena iluminación en frentes, fondos, jardines, pasillos y terrazas.